Bueno, pues vamos a iniciar con este interesantísimo tema del día de hoy, cómo se fabrica alma y espíritu. El objetivo de esta conferencia es que nosotros conozcamos qué es el alma, qué es el espíritu, cómo están conformados, en qué estado se encuentran actualmente y cuáles son los pasos para su fabricación, ¿sí? Es muchísimo lo que se ha hablado, lo que se ha escrito con respecto a estos dos aspectos, ¿no? Sobre qué es el alma, sobre qué es el espíritu. Aquí pues obviamente vamos a estar dando informaciones con respecto a esos dos aspectos, pero lo más importante es que nosotros pues comencemos a practicar, comencemos ese proceso de fabricación de esa alma y pues que luego nos lleva pues a la encarnación, ¿no? De lo que viene siendo pues ese espíritu. Bien, entonces comencemos por comprender qué es el alma. Fíjense que aquí en esta palabra alma, pues hay una composición, ¿no? Está compuesta de dos palabras. Al, pues que viene de Alá, que significa Dios, y Ma, que significa madre. Entonces, alma vendría siendo Dios madre. En conferencias que vienen más adelante, pues vamos a estar comprendiendo mucho mejor a qué se debe esto, ¿sí? Por ejemplo, cuando nuestro ser sale de lo que es ese sagrado sol absoluto, viene pues a esta manifestación, ¿sí? Pues, hacer todo ese proceso de aprendizaje, hacer esa maestría, pues se da un desdoblamiento. Se da ese desdoblamiento entre lo masculino y lo femenino, ¿sí? Entonces esa parte que es el padre, digamos que se queda ya en esa séptima dimensión, y pues la parte que baja y hace todos los demás desdoblamientos pues viene siendo esa parte femenina. Pero también pues aquí vamos a encontrar pues el 97% de nuestra esencia que es atrapada por nuestros defectos psicológicos. Pues viene siendo esa misma parte femenina que por ser receptiva pues es la que baja, ¿no? La que baja, la que se deja atrapar por los defectos psicológicos, y luego en ese proceso en el cual nosotros vamos liberando esas esencias, pues es allí donde pues vamos liberando todas esas partes de nuestro ser que están atrapadas, todas esas sabidurías, todas esas virtudes, todas esas facultades, esos poderes y también esas fuerzas que está pues allí embutido en esos defectos psicológicos, ¿sí? Bien, entonces pues eso es el alma. El alma no es una sola cosa, el alma es un conjunto de virtudes, fuerzas, poderes y facultades que cada uno de nosotros tiene latentes en su esencia, que ahora mismo pues está contaminada y hay que hacer pues ese trabajo de liberación. Pero ¿por qué virtudes? Porque dentro de nuestros defectos psicológicos pues está atrapado, digámosle así, esa esencia que luego de que se hace ese proceso de muerte psicológica, que pues uno la libera, pues allí se transforma en esa virtud que es contraria a ese defecto psicológico. Por ejemplo, nosotros tenemos el defecto de la lujuria. Cuando uno trabaja y elimina esa lujuria, pues de allí va a salir lo que es la castidad, ¿sí? Pero algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que para eliminar completamente un defecto psicológico y que surja esa virtud, nosotros tenemos que trabajar ambas polaridades de ese defecto psicológico. Un defecto psicológico tiene una parte activa y una parte pasiva. Y es muy común que esa parte pasiva nosotros la confundamos con una virtud. Y no, simplemente pues es otro extremo. Para nosotros poder llegar a lo que es el equilibrio, que es donde se manifiesta la conciencia, pues tenemos que trabajar ambas polaridades. Por ejemplo, nosotros tenemos el defecto del orgullo. Y hay muchas personas que, por ejemplo, creen que ya ellos poseen la virtud de la humildad e incluso se jactan de eso y a viva voz dicen, no, yo soy una persona muy humilde, o piensan que ser humilde pues es dejarse humillar o dejarse pues maltratar, y no se dan cuenta que realmente están en la polaridad pasiva del defecto psicológico, pero que es el mismo defecto psicológico, y eso se nota en la falta pues de equilibrio, en la falta de comprensión, incluso en cómo se critica, en cómo no se quiere saber de aquella persona
que es un orgulloso, ¿no? Entonces ahí se ve que realmente no es una virtud, sino más bien pues esa polaridad pasiva. Nosotros, por ejemplo, tenemos el defecto de la ira y tenemos esa parte que pues es la parte destructiva, ¿no? La parte enojona, la parte que ofende, la parte que golpea. Pero tenemos la virtud de la mansedumbre y hay personas que pues están en el otro polo que vendría siendo el miedo, entonces allí hay una falsa mansedumbre. Son personas que se dejan someter, son personas que incluso cuando tienen que decir algo pues no lo dicen, tienen miedo. Y así sucesivamente, ¿sí? Y se puede pensar que allí pues hay una virtud, ¿no? Porque hay que ser manso. Y no, realmente esa virtud de la mansedumbre o de la dulzura que se saca de este defecto de la ira, pues va a aparecer cuando se elimine tanto ese polo activo de la ira, que es ese que golpea, ese que ofende, ese que destruye, como esa falsa mansedumbre que más bien viene siendo un miedo. Y así con todos los defectos psicológicos. Ustedes ven, por ejemplo, el defecto del alcohol, ¿sí? Y pues está esa parte activa, que es la parte que le gusta tomar, que siempre pues está de borrachera en borrachera, de bar en bar, pero también está la parte abstemia. Y una persona que no toma, que está en la parte abstemia, pues puede creer que tiene una virtud. Sí, es que yo no tomo, e incluso critica, qué asco me dan esas personas que toman, esas personas que se emborrachan, que son unos drogadictos o unos alcohólicos, e igual, pues allí no hay tal virtud, ¿no? Y uno se da cuenta por la falta de comprensión, por el desprecio que se siente hacia lo que viene siendo pues esa otra polaridad. Lo mismo con todos los defectos psicológicos, ¿no? Uno tiene la envidia. Uno pues obviamente por falta de autoobservación o puede estar en esa otra polaridad, pues uno no se considera a sí mismo como un envidioso, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo tanto para trabajar la parte pasiva como esa parte pues activa. Solamente así va a surgir pues esa virtud que pues es contraria al defecto y que pues se va a manifestar en un perfecto equilibrio en la situación a medida pues en que se requiera. Entonces tenemos pues el defecto de la pereza, de allí pues vamos a sacar la diligencia y fíjense que también, ¿no? Tenemos esa pereza activa que es el que le gusta no hacer nada, que es el que se la pasa pues en ocio, ahí encontramos pues el aburrimiento, que si las redes, que si etcétera, bueno, todo eso. Y la falsa diligencia sería pues aquella persona que hace mucho, ¿sí? Que es que trabaja mucho, pero trabaja mucho ¿para qué? Para las cosas del ego, para las cosas de la conciencia, ahí sí no tiene tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, de la pereza, pues uno la trabaja en ambas polaridades y va a salir la diligencia. De la codicia, pues va a salir el altruismo, de la lujuria, la castidad. Fíjense que en la parte activa pues está esa lujuria instintiva, están todos esos choes, por ejemplo, fornicarios que nos llevan a expulsar la energía y pues en la parte pasiva, que muchas personas considerarían como una virtud, está el celibato, que es abstenerse completamente del sexo, ¿no? Y ya pues hemos visto y hemos hablado de las repercusiones negativas del celibato. Pero pues la virtud sería la castidad, que es el correcto y el sabio uso de la energía creadora sexual. Una virtud muy necesaria específicamente para nosotros iniciar y concretar este trabajo de creación interna. Del orgullo, les decía que va a salir la humildad, de la ira la mansedumbre o la dulzura, de la gula la templanza y de la envidia la filantropía. Bien, decíamos también que el alma pues está compuesta por poderes. ¿Por qué? Porque en la medida que pues el Kundalini sube por nuestra médula espinal, vamos a ir creando lo que son pues los cuerpos existenciales del ser y pues vamos a ir recibiendo unos poderes. Con cada cuerpo van a venir unos poderes determinados. Y cuando hablamos de la Kundalini, recuerden que estamos hablando de esa energía creadora sexual que se va subiendo por la columna vertebral, se va condensando pues allí, ¿no? Que se le conoce también como la serpiente de los mágicos poderes. Estamos hablando de energía. Bien,
Recuerden que lo primero, cuando se da lo que es la prendida del fuego, luego de que pues se ha logrado el nivel requerido de castidad, se va a regenerar el cuerpo físico. Cuando nosotros regeneramos este cuerpo físico, lo cual vamos a hacer trabajando con los 3 factores para la revolución de la conciencia, como este cuerpo físico representa lo que es nuestra tierra, eso significa que ya nosotros pues hemos alcanzado, hemos logrado ese dominio sobre nuestra propia tierra, pues entonces pasamos a gobernar el elemento tierra externo y pues también a sus elementales, que vendrían siendo los gnomos y los pigmeos. Aparte de que también vamos nosotros pues recordando sabiduría, ¿sí? Que nosotros pues, o conocimiento que fuimos adquiriendo cuando fuimos pasando por ese reino mineral de la naturaleza, ¿sí? Luego pues vamos a regenerar lo que es el cuerpo vital. Ese cuerpo vital pues representa lo que son nuestras aguas. E igual, cuando nosotros ganamos dominio sobre nuestras propias aguas, vamos a ganar dominio sobre esa agua externa, ese elemento agua externo. Y bueno, vamos a poder gobernar las ondinas y las nereidas del agua, que vienen siendo pues los elementales que se encuentran allí en el agua. Continuamos ahora con el proceso de creación de lo que es el cuerpo astral. Recordemos que físico y vital, como los tenemos, esos cuerpos, pues vamos a hacer un trabajo de regeneración. Pero a partir del astral, como la gran mayoría no tenemos esos cuerpos, tenemos allí que crear. Este cuerpo astral pues está relacionado con las emociones, está relacionado con el fuego, y cuando nosotros lo creamos hemos ganado dominio sobre nuestro elemento fuego. Por tanto, ganamos dominio sobre ese elemento fuego externo y pues lo que vienen siendo las salamandras del fuego. Aparte de que este cuerpo astral también nos permitirá pues a nosotros habitar de una forma voluntaria lo que es esa quinta dimensión inferior, y pues también podemos viajar a los astros, ¿no? Y con ello también pues adquirir conocimiento de lo que es esa quinta dimensión inferior o mundo astral. Luego pasamos a lo que es la creación del cuerpo mental. El cuerpo mental está relacionado con el elemento aire. Lo mismo, como dominamos ya nuestro elemento aire, pues pasamos a dominar ese elemento aire externo y sus elementales, que son los silfos y las sílfides del aire, de los cuales podemos recibir pues toda la sabiduría. Se dice que incluso pues la historia de este planeta está escrita en el aire, ¿no? Y ya cuando uno llega a ese punto, pues uno puede acceder a toda esa sabiduría. Luego viene la creación de lo que es el cuerpo causal. Cuando nosotros creamos este cuerpo causal, pues pasamos a dominar lo que es el elemento éter, que es el quinto elemento de la naturaleza, y con ello pues obtenemos el poder de gobernar a toda la naturaleza, porque ya nosotros gobernamos nuestra naturaleza interior. ¿Sí? Ya pues nos obedece la naturaleza. Ustedes han escuchado de maestros que pues le mandan al aire, que le mandan pues a las aguas, que le mandan pues a los animales, que incluso le dicen pues a una persona que se cure y esta persona se cura. Recuerden que pues la salud está relacionada con el elemento éter, ese cuerpo vital, esta naturaleza etérica, y se da por esto, porque esa persona ha llegado a esas instancias donde ya como domina su naturaleza interior, pues domina esa naturaleza exterior y los elementales. Ya la naturaleza completamente le obedece. Veíamos también que pues el alma, pues encontramos un conjunto de facultades. En cada una de las iniciaciones que nosotros vamos logrando, pues vamos a ir obteniendo, se nos van a ir otorgando facultades. Cuando hablamos de facultades estamos hablando como de las capacidades, ¿no? De hacer algo. Esas capacidades o esas facultades están latentes en todos nosotros, pero debido al estado egoico en el cual nos encontramos, pues no las podemos utilizar, no sabemos que las tenemos, aún así pues estén allí, latentes dentro de nosotros. Por ejemplo, hay muchas facultades, aquí podemos ver algunas, como la capacidad de ver a los elementales, la capacidad de recordar vidas pasadas, la telepatía, que es poder
comunicarse mentalmente con otra persona, la intuición, que es el medio de comunicación de la conciencia, también el don de lenguas, que es poder hablar diferentes pues idiomas y poder pues ser entendido por las demás personas, el oído mágico, que nos permite escuchar, obtener información, recibir sabiduría de dimensiones superiores, la clarividencia, que nos permite ver aquellas cosas que para el ojo humano son imposibles de ver, y la polividencia, ¿no? Que es ver, digámosle así, en todas las direcciones. Una persona pues polividente pues es una persona que puede ver en todas las direcciones, en todas las dimensiones e incluso pues en todos los tiempos, ¿no? Y pues esta facultad está muy relacionada con lo que es esa unión con Dios. Dios está en todos los lados, en todos los tiempos, en todos los momentos, es omnipresente, es omnipotente, y bueno, con eso se relaciona la facultad de la polividencia. Hay otras facultades como por ejemplo la telemetría, ¿no? Esa capacidad de poder medir. Al fin y al cabo son muchísimas facultades, cosas que a nosotros nos parecen muy extraordinarias, pero realmente son muy normales del ser humano. El caso es que nosotros ahora mismo no somos seres humanos, ¿sí? Nosotros ahora mismo somos animales intelectuales, estamos pues bastante degenerados, por eso no podemos hacer uso de estas facultades. Hay personas que pues pueden o despiertan estas facultades en su aspecto negativo, en torno a lo que viene siendo pues el ego, ¿sí? Hay personas que en existencias pasadas pues han trabajado, han cristalizado energía, han volteado la fuerza o han venido, no terminaron pues el trabajo este trabajo de interior y pues vinieron en esta existencia y desde pequeños se comienzan a degenerar y esas facultades entonces pues allí se voltean. Otra cosa también importante a saber es que acá nosotros solamente enseñamos cómo despertar la facultad de la intuición, solamente. Porque como la intuición es una vía de comunicación de la conciencia, no puede ser utilizada por los defectos psicológicos. Todas las demás facultades sí. Entonces, la recomendación y pues la exhortación es a que nosotros trabajemos sobre nosotros mismos con los 3 factores para la revolución de la conciencia, y a medida que nosotros vayamos avanzando, nuestro ser pues nos va a ir confiando estas facultades en la medida que nosotros conscientemente podamos hacer uso de ellas, ¿sí? Que nos vaya a servir para pues bien a nosotros y también para emplearlas en pos del beneficio de los hermanos, en beneficio de la humanidad. Porque de otra manera, pues a veces a uno lo que le interesa de estos estudios es precisamente eso, ¿no? Despertar poderes, despertar facultades, pero con todo ese ego vivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el ego va a hacer uso de esas facultades. Entonces, imagínense uno, pues con sus choes chismosos, desarrollando la facultad, por ejemplo, de la clarividencia o de la telepatía o del oído mágico, ¿no? Para uno poder escuchar qué es lo que están hablando por allá. Entonces, lo mejor pues es ir trabajando y nuestro ser, en la medida que pues nos lo vayamos ganando y vayamos avanzando, nos va a ir confiando estas facultades. Ahora, desde un principio, pues sí, la intuición, sí le enseñamos a despertar. Pero pues despertar completamente la intuición tiene como base el trabajo interior, porque pues para uno poder escuchar la voz de la conciencia tiene que acallar la mente, y esa mente solamente se calla a nosotros practicando la muerte psicológica. Entonces pues ahí, y definitivamente la vamos a desarrollar cuando se crea lo que es ese cuerpo intelectual inferior. Bien, y pues también veíamos que el alma, ahí encontramos pues las fuerzas, ya que en la medida que nosotros vamos haciendo este trabajo que se va dando, pues el desarrollo psíquico, pues todas esas fuerzas que habíamos mencionado y ese conjunto de virtudes, de facultades y poderes se van integrando en torno a nuestro ser, y nuestro ser va a ser capaz de hacer cosas que ni siquiera 1000 hombres juntos podrían hacer, ¿sí? Y obviamente todo eso va a ser puesto al servicio de la humanidad, al servicio de pues el universo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo vamos nosotros a fabricar el alma? Les decía que para fabricar el alma tenemos que trabajar sí o sí con los 3 factores para la revolución de la conciencia.
Tenemos pues el factor de la muerte psicológica, porque este nos permite liberar esas esencias, esa energía que está allí atrapada por los defectos psicológicos. Y ya vemos que de ahí pues salen las virtudes, también están atrapadas pues diversas partes de nuestro ser. Entonces hay un trabajo de muerte psicológica que ya hemos explicado que tenemos que hacer. Aparte de que esas esencias que estamos liberando son la materia prima que nosotros vamos a utilizar cuando vayamos a hacer la práctica del nacimiento espiritual, que es esa práctica de suprasexo, donde pues vamos a darle un sabio uso a nuestra energía sexual. Vamos a hacerla ascender hacia adentro y hacia arriba, y vamos a hacer ese proceso de regeneración y de creación de esos cuerpos existenciales del ser. Y tenemos el sacrificio por la humanidad, que es el factor que nos permite descoistizarnos y nos permite a nosotros generar los méritos para avanzar en este trabajo interior. Una persona que se sacrifica, pues es una persona que recibe muchísima fuerza para avanzar, para trabajar. Esa fuerza que da, pues esa fuerza se le devuelve, y también, pues digámosle que en torno al factor del nacimiento, puede hacer este trabajo hasta 10 veces más rápido que una persona que pues no se sacrifica. Y también pues va pagando las deudas kármicas que nos han generado esos yoes o defectos psicológicos que nosotros vamos eliminando. Bien. Vamos a ver ahora entonces los pasos para la fabricación del alma. Lo primero es recibir un conocimiento objetivo. Un conocimiento objetivo que esté orientado al trabajo, al desarrollo de los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Un conocimiento que nos dirija hacia la práctica de estos 3 factores. Y aquí se cumple pues una de las partes de una frase que dijo el Maestro Jesús: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. ¿Y esto por qué? Porque pues hay tanto pseudoesoterismo allá afuera, hay tantas teorías, hay tantas hipótesis, ¿no? Hay tanto pseudoespiritualismo que realmente se nos hace muy, muy difícil encontrar un conocimiento que nos hable de los 3 factores y que lo enfoque a la práctica y al desarrollo de esos 3 factores, ¿sí? Pero ya luego que recibimos el conocimiento, se nos abren a nosotros 2 caminos: el camino del práctico o el camino del creyente, porque aún así a uno pues lo enfoquen a la práctica, pues la tendencia es que uno se convierta y se quede como un simpatizante del conocimiento, que pues no comience a practicar, que no le ponga pues la seriedad, ¿sí? Ese camino, pues obviamente el del creyente nos lleva a nosotros a convertirnos en fanáticos, nos lleva pues a convertirnos en mitómanos, y obviamente nos estanca y nos aleja de ese camino que nos lleva hacia la autorrealización, que pues es el camino del práctico. Cuando la persona pues entonces comienza a practicar los 3 factores, pues se empieza a dar lo que es el equilibrio de sus centros, que ya pues lo hemos venido hablando. Sabemos que tenemos 7 centros, hay 5 de ellos que pues están caídos, que son utilizados por nuestros defectos psicológicos. Estos centros reciben pues una energía para funcionar diariamente, pero uno, por el mal uso que le da a los centros, ellos están completamente desequilibrados, ¿no? Y veíamos que cada uno está trabajando con una energía que no le compete, cómo se saquea lo que es el centro sexual. Explicábamos cómo aplicando la muerte en marcha o los 4 rectos pues podemos equilibrar esos centros, ¿no? Que cada uno trabaje con su propia energía, que el centro sexual entonces no sea saqueado. Entonces, para ello tenemos que emplear la muerte psicológica para estar muriendo de instante en instante, evitando que esos defectos se manifiesten a través de nuestros centros, consuman energía, eliminar ese yo fornicario que nos hace cada vez que vamos a una práctica sexual sacar esa energía creadora fuera de nuestro cuerpo,
practicar lo que es la suprasexualidad para entonces hacer ascender esa energía, y pues también el sacrificio por la humanidad para generar los méritos. Entonces aquí se cumple la segunda parte de esa frase que decía el Maestro Jesús: de 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 personas que encuentran un conocimiento objetivo orientado hacia la práctica, solamente una persona practica. ¿Sí? Solamente una persona practica. Bien, hay que también pues tener, obviamente, una pareja estable del sexo opuesto, con la cual nos vamos a unir en fidelidad, castidad y amor para hacer pues la práctica del suprasexo o la transmutación sexual, ya que esta pues es la montaña del nacimiento. En esta montaña se trabajan con los 3 factores, pero la prioridad pues es el nacimiento, crear lo que son los cuerpos existenciales del ser o esos cuerpos solares. Bueno, se está trabajando entonces con los 3 factores, se están equilibrando los centros, llega ese momento donde se voltean las aguas o se hacen ascender por la médula espinal. Y esto pues se refiere a ese momento en el cual se llega a ese grado de castidad donde se prende lo que es el fuego. ¿Sí? Cuando se prende el fuego, pues la persona se hace iniciado de la logia blanca e internamente el ser de esa persona pues recibe una espada de plata. Una espada de plata que en principio pues es pequeñita, ¿sí? Es como un cabito, pero esa espada va a ir creciendo a medida que la persona pues vaya condensando energía en las vértebras de su columna. ¿Sí? Entonces incluso uno sale al astral para ver si una persona es un maestro, uno le pide la espada y dependiendo de qué material sea la espada, plata, oro o luz, y de qué tamaño sea esa espada, pues uno puede saber, ¿no? Por qué montaña va ese maestro o por qué iniciación va ese maestro. Cuando una persona prende el fuego, pues la espada que se le da es de plata y pues va a tener una hoja pequeñita, ¿no? Como de la altura de las 2 primeras vértebras que quedan allí condensadas cuando se da lo que es esa prendida del fuego. Cuando se da esa prendida del fuego, que la persona se convierte en un iniciado, allí es donde inicia el proceso de regeneración del cuerpo físico. Y esto es sumamente importante, porque hay personas que, por ejemplo, se pueden pasar años con este conocimiento, años haciendo la práctica de transmutación sexual, pero realmente no hay un trabajo serio, no se ha dado un equilibrio de los centros, la persona no ha aprendido el fuego, ¿no? Y tiene años ahí transmutando y realmente está perdiendo su tiempo, porque no se ha dado ese proceso, no se ha trabajado seriamente, no se ha aprendido el fuego, por tanto, pues no se ha iniciado a regenerar nada, ¿no? Ningún proceso pues de creación. Y la persona pues sin saberlo sigue siendo pues un simpatizante, ¿sí? Aunque te lleve años en el conocimiento. Luego de que se da esa prendida del fuego, se inicia a regenerar lo que es el cuerpo físico, luego se regenera lo que es el cuerpo vital, luego se va a crear lo que es el cuerpo astral, luego el cuerpo mental y luego el cuerpo causal, ¿sí? Cada cuerpo de estos, son 5, pues obviamente viene acompañado con aquello que se le conoce como las 5 iniciaciones de misterios mayores. O sea, cada iniciación de misterios mayores pues está relacionada con la regeneración o la creación de estos cuerpos solares. Cuando nosotros ya pues hacemos el trabajo con estos primeros 5 cuerpos, llega un punto, ¿sí? Cuando se va de ese proceso de lo que es la creación del cuerpo causal, lo primero es que nos convertimos allí en hombres verdaderos. ¿Sí? Cuando una persona crea su cuerpo causal se convierte en hombre verdadero y es allí donde encarna lo que es el alma humana. Antes de eso no, antes de eso nosotros no somos hombres verdaderos, somos animales intelectuales. Una persona humana, una persona con alma humana, pues ya ha hecho el trabajo con esos primeros 5 cuerpos. Ya ha hecho, digámosle así, la primera montaña o la montaña del Génesis, que conlleva la regeneración y la creación de esos primeros 5 cuerpos. Pero aquí, cuando la persona está en ese proceso de la creación del cuerpo causal, pues se aparece lo que es la elección del camino. Allí aparece el entrenador psicológico y le dice a la persona, bueno, hasta aquí tú has trabajado muy bien, pero ahora tienes que elegir entre el nirvana y el camino directo.
¿Mm? El nirvana pues viene siendo, digámosle así, pues un camino en el cual a la persona se le va a dar todo el dharma que ha generado hasta ese punto. La persona incluso puede pasar a ser una potestad en el universo, ¿no? A tener pues grandes posiciones, incluso hasta ser pues una deidad. La persona va a recibir todo ese dharma que ha generado hasta ese momento. Pueden nacer en otros planetas, ¿sí? Obviamente mucho mejores que este, ¿no? Con unas razas pues ya más avanzadas, incluso a nivel espiritual. Estamos hablando de una persona que en ese punto tiene como un 76% de conciencia pues despierta, ¿sí? Pero sin embargo, al elegir este camino del nirvana, la persona se convierte en traidor del Cristo, porque está tan solo una decisión, que es la del camino directo, de encarnar el Cristo. Y ya pues vamos a estar viendo en la segunda parte, por así decirlo, de esta conferencia, pues qué es el Cristo y los trabajos que viene a hacer el Cristo en ese proceso que se le conoce como la segunda montaña. Sucede que cuando se llega a este punto, de 1000 personas que llegan aquí, ¿no? Que han practicado, primero recibieron un conocimiento objetivo, luego se pusieron a practicar, luego aquí pues llegan, digámosle así, 1000, pues 999 elige el camino del nirvana. ¿Y eso por qué? Bueno, por la falta de revolución en un principio y el miedo que le genera hacer el proceso de la segunda montaña, porque obviamente ese Lucifer le presenta a la persona todo aquello que tiene que pasar, ese proceso del karma duro que tiene que vivir en esa montaña del apocalipsis, y la persona pues entra en miedo, ¿no? Entonces elige irse por el nirvana. Pero pues aquel revolucionario, aquel pues que quiere liberarse, que quiere unirse con el Padre, elige el camino directo, ¿sí? Entonces esa persona que elige el camino directo pues ya encarna lo que es el alma humana, ya pues gana el derecho de unirse con su alma divina, que recordemos que es ese cuerpo búdico que también se encuentra en la sexta dimensión, pero en la parte superior, ¿sí? Y allí se da lo que se le conoce como el matrimonio perfecto, la unión de lo humano con lo divino. El alma humana y el alma divina se unen, allí se da el matrimonio perfecto y entonces allí se gesta lo que viene siendo el Cristo, que es quien pues viene a ser la segunda montaña, y que también pues, o quien también viene siendo lo que es ese espíritu. Cuando se unen estas dos almas, el alma divina y el alma humana, pues va a quedar formada la segunda triada. Esa segunda triada pues está compuesta por Manas, que es esa alma humana, Buddhi, que es esa alma divina, y Atman, que viene siendo pues ese cuerpo átmico, viene siendo pues el íntimo, ¿no? Entonces allí se gesta y nace lo que es el Cristo, que es el fuego del fuego, es la llama de la llama, es esa fuerza que todos nosotros estamos y que podemos encarnar, es esa fuerza revolucionaria que viene pues a limpiar nuestros infiernos, que viene pues a salvar nuestro mundo interior y pues que va a llevar a cabo ciertos trabajos que solamente esa fuerza crística puede hacer. Nosotros hemos aprendido y hemos escuchado pues antes de este conocimiento que el Cristo pues es un hombre, que es pues una persona, ¿no? Y en base a eso se ha hecho toda una religión y nosotros pues hemos seguido, la mayoría de nosotros, o hemos pertenecido a esas religiones. Pero pues lamentablemente, ¿no? Se ha tapado, se ha ocultado el verdadero trabajo que vino a hacer el Maestro Jesús, o Yeshua ben Pandira, que era su nombre, que era el de mostrarnos el camino para que nosotros pudiéramos convertirnos en Cristos, para que pudiéramos encarnar esta fuerza, que es la que nos lleva a esa liberación total. ¿Sí? Nosotros eliminando todos esos defectos, o esa fuerza crística, eliminando todos esos defectos en ese proceso que se le conoce como la segunda montaña o el apocalipsis, es lo que nos permitirá a nosotros resucitar en nosotros mismos, resucitar ya como seres pues inmortales. Dentro de los trabajos que se van a hacer en esa segunda montaña, fíjense que el apocalipsis pues significa fin por el fuego, y el Cristo es el fuego. Entonces allí se habla de la eliminación de los yoes causa, esas 7 cabezas de legión,
¿sí? Cristo pues va a tener que ingresar a esas infradimensiones que se encuentran en el planeta Tierra, que es donde están estos yoes causa, y va a tener pues que eliminarlos. También se tienen que crear lo que son los 7 cuerpos de oro. Ya estos cuerpos solares en la segunda montaña no nos van a servir. Necesitamos cuerpos que sean más puros para que incluso puedan tolerar el voltaje del Cristo. Entonces el Cristo igualmente va a seguir trabajando con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Y para la creación de estos cuerpos de oro, pues ha de emplear lo que es el factor del nacimiento espiritual. Entonces tiene que seguir practicando con la pareja para crear estos cuerpos que son más puros. También el Cristo pues ha de pagar lo que es el karma duro. ¿Y qué es el karma duro? Este es el karma que está relacionado con aquellas ofensas que se hacen contra el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es nuestra misma energía creadora sexual. Entonces, cada vez que nosotros estamos expulsando nuestra energía a través de la eyaculación y del orgasmo, pues allí estamos pues ahorrando, ¿no? Karma duro. Este karma es un karma que no se negocia, ya lo vamos a estar viendo en la conferencia número 13, que vamos a hablar de las leyes del karma y el dharma. Es un karma que no se negocia, es un karma que tiene que pagarse con dolor. Entonces una persona que se vaya a autorrealizar, cuando pasa a esta segunda montaña, llega un momento en que pues ya le empiezan ahí a soltar ese karma duro, que es una enfermedad bastante dolorosa, pero que también ayuda, ¿no? Ayuda en el sentido de que esta enfermedad hace que surjan esos yoes de la traición, que también hay que eliminarlos en esta segunda montaña, que esos yoes causa, que son muy sutiles, porque vienen siendo como la semilla, la raíz de los defectos, entonces son súper sutiles, pues también saquen la cabeza y el Cristo pues los puede observar y los elimine. Ya les decía que también pues resucitar en sí mismo. El Cristo ha de morir a todos esos defectos psicológicos perversos que quedan allí, los peores, que se van a trabajar en la segunda montaña, y luego se da la resurrección. Recuérdense que con la muerte se elimina a la muerte por una eternidad, y ya pues ahí resucita sin manchas, sin ningún pecado, ha resucitado de entre los muertos y pues ya tiene su inmortalidad. También pues tiene que romper lo que es la mecanicidad. Ya esto se da en el proceso de la tercera montaña. En esa tercera montaña pues ese maestro todavía está sujeto a 3 leyes, y esas 3 leyes tienen que ser fusionadas pues a una sola ley, ¿no? Fusionarse pues en una sola cosa, para que pues luego se pueda dar la unión con el Padre y posteriormente pues la unión con lo que es el absoluto o ese Cristo, bueno, aquello que nosotros conocemos pues como Dios. Bien, hay algunas preguntitas acá que las vamos a responder para pues recordar, ¿no?, los puntos claves de esta conferencia. Lo primero es cómo se crea un cuerpo. Un cuerpo se crea pues obviamente trabajando con la suprasexualidad, ¿sí? Pero aparte de eso tenemos los otros 2 factores, porque la materia prima, recuerden que vamos a utilizar en el suprasexo, sale de la muerte psicológica. Y pues el sacrificio por la humanidad, perdón, es lo que nos permite pues avanzar más rápido en torno a este trabajo. Pero pues en torno a creación, el suprasexo. Todas las creaciones son sexuales, ¿sí? Si no hay práctica de sexo, pues nosotros no vamos a poder crear absolutamente nada. Hay prácticas de sexo superior, práctica de transmutación sexual. ¿En cuánto tiempo se crea un cuerpo? Un cuerpo se puede crear en alrededor de 2 años y medio, ¿sí? Y haciendo prácticas pues bien hechas, ¿sí? Se puede crear un cuerpo en 2 años y medio. A ver, la columna vertebral tiene 33 vértebras y digamos que subir una vértebra pues se lleva alrededor de 12 prácticas. Entonces si ahí uno hace pues las multiplicaciones, pues ahí le dan cuerpo 2 años y medio, ¿sí? Entonces para nosotros pues fabricar esta alma, que es el trabajo con esos 5 cuerpos, se tomaría más o menos trabajando parejo 13 años.
pero estamos hablando de hacer un buen trabajo. Estamos hablando de que pues seamos diligentes con el proceso de muerte, con estar muriendo en marcha de instante en instante, eliminando todas las identificaciones, cada vez purificando más nuestra energía, que seamos diligentes con la práctica del suprasexo. O sea, no es como que, ay, practico hoy y en 2 semanas, entonces pues vuelvo y practico. Recuerden que la potencia pues se va a sacar, ¿no?, de la muerte que uno esté haciendo durante el día. Todo es un complemento, pero si se trabaja parejo, pues en 13 años se puede crear, fabricar lo que es el alma. Incluso pues podría ser hasta menos, porque ahí está el factor del sacrificio, y hay maestros, por ejemplo, que han hecho el trabajo de la primera montaña en 5 años o en 7 años, y eso se debe a que pues le enseñaron a millones de personas, y eso los ayudó a avanzar muchísimo más rápido. ¿Cómo sabemos que ya se inició el trabajo? El trabajo se inicia con la prendida del fuego, y para prender el fuego pues hay que llegar a ciertos niveles de castidad, hay que meterse, hay que irse de lleno contra lo que es ese yo fornicario, ese yo que nos lleva a expulsar nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Pero también hay que equilibrar los centros, porque entonces uno dice, ay, yo voy a la práctica y no fornico, no saco la energía. Pero cuando uno se pone a revisar bien, uno se da cuenta que pues uno está despilfarrando energía por los demás centros, y esos centros pues, o el instinto va y le hace un saqueo a lo que es el centro sexual, y al fin y al cabo pues uno no está equilibrando absolutamente nada, uno no está logrando lo que viene siendo la castidad. Internamente, cuando uno comienza a trabajar, le comienzan a mostrar a uno, ¿sí? Le comienzan a mostrar el proceso de las aguas, el cambio de las aguas. Recuerden que en un principio están negras. Cuando uno comienza a no identificarse tanto, esas aguas pasan a blanco, pero ya cuando uno comienza a ver más detallitos, las aguas pasan a amarillo, y cuando uno profundiza más, se esfuerza más en ver más detalles, en identificarse menos, pues las aguas pasan a rojo. E internamente pues a uno le va mostrando ese proceso, o uno voluntariamente, ¿sí?, por propia determinación, pues uno tiene la responsabilidad de hacerse cargo de su proceso y de ir a investigar. Hoy mismo puede uno preguntar cómo están mis aguas. Entonces ahí uno se va dando cuenta del trabajo que uno está haciendo en torno a lo que es el equilibrio de los centros. Están negras y putrefactas, blancas, amarillas, o pues ya están rojas, ¿sí? Entonces eso pues hay que tomarlo en cuenta. El trabajo se inicia el ascenso por la primera montaña cuando se prende el fuego. Y si no hay equilibrio de los centros, pues ese fuego no se va a prender, nunca. ¿Se pueden crear cuerpos sin pareja? No, absolutamente no. O sea, tal cual, como este cuerpo físico no pudo haberse creado, ¿no?, sin que mi papá y mi mamá tuvieran una relación sexual, pues esos cuerpos internos tampoco se van a regenerar o se van a crear si no hay práctica sexual, ¿sí? Recordemos que todas las creaciones pues son sexuales. Esos cuerpos se van a crear de la misma forma en la cual se creó pues este cuerpo físico. ¿Se puede crear el alma estando castrado? No. Los órganos sexuales tienen que estar en las condiciones, en las buenas condiciones que se necesitan para crear el cuerpo pues de un bebé, ¿sí? Entonces, a ver, si una persona pues está castrada, no hay manera en que esa persona pueda salir embarazada, o en el caso del hombre, pues tener los espermas, ¿no?, para que pues la mujer salga embarazada, ¿sí? Lo mismo va a pasar, ¿no?, con estos cuerpos internos. Hay procesos que las personas se hacen para pues no reproducirse, para no tener hijos, que pueden ser revertidos. Entonces en ese caso hay que hacer la reversión. Dígase hombres que por ejemplo se hacen la vasectomía, eso es algo que se puede recanalizar. Una mujer que se corta o se amarra las trompas de falopio, pues eso es algo que también se puede revertir, ¿no?, y recanalizar. Aquí hay compañeras que pues han hecho ese proceso de recanalización, es algo que se puede hacer, ¿sí? Pero pues ya personas que se hayan sacado la matriz, se hayan sacado el útero, se hayan sacado los testículos, ¿no?, haya quedado pues el aparato sexual completamente que pues no sirve para lo que es la procreación, pues tampoco.
tampoco se daría lo que es la creación de estos cuerpos. Entonces esas personas que les tocaría trabajar con los otros dos factores, el factor de la muerte y el factor del sacrificio por la humanidad. El factor de la muerte permite que esa persona pues libere conciencia hasta cierto porcentaje, digámoslo así, un 30%, que elimine también esos defectos psicológicos que la llevaron a generar pues este karma, ¿sí? Y con el sacrificio por la humanidad paga ese karma y genera méritos para que en una próxima existencia pues la persona sí pueda hacer su trabajo de creación, se cancele definitivamente ese karma de perder los órganos, tenga el dharma incluso para nacer en una familia donde de pequeña le den el conocimiento, la instruyan, y ya cuando llegue pues a ese punto en que pueda practicar, pues el ser le dé su pareja para que comience su trabajo de creación. Bien, con respecto entonces a la segunda montaña, que es la montaña del Apocalipsis, ¿no? Que es la montaña que ya pues viene a hacer, viene a concretar lo que es el Cristo. ¿En cuánto tiempo se puede hacer? Digamos que cuando una persona pasa a la segunda montaña, se le dan 1000 años con el cuerpo físico para hacer ese trabajo, ¿sí? Sin embargo, como el Cristo es tan revolucionario, esa fuerza es tan revolucionaria, pues esta persona va a completar esa segunda montaña en 20 o 30 años, ¿sí? Igual, recuerden que aquí en la segunda montaña se van a crear los cuerpos de oro y pues se van a crear practicando magia sexual, practicando la transmutación sexual. En esta segunda montaña igual se van a practicar o a desarrollar los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Bien, ¿por qué de 1000 que buscan el camino solo uno lo encuentra? Ahorita veíamos que esto se da por tanto pseudoesoterismo que hay allí afuera. Tanto, o sea, tantas teorías, tantas hipótesis, tantos libros se han escrito, que se hace tan difícil como buscar una aguja en un pajar, pues encontrar un conocimiento objetivo que nos oriente a la práctica de los 3 factores. Hay tantos elementos distractorios que nos emboban, que si las piedras, que si los elementales, que si los extraterrestres, que si los árboles, y todo eso pues nos mantiene a nosotros dormidos, embobados y creyendo pues que estamos haciendo algún trabajo, ¿no? Hay mucho pseudoesoterismo allá afuera. Pero aparte de eso, hay personas que en otras existencias han tenido este conocimiento y lo han rechazado, lo han mal utilizado, han traicionado a su madre divina. Entonces ya en esta existencia pues no les toca el conocimiento. Entonces pues ahí entra lo que es el factor del karma, ¿sí? Bien, ¿por qué de 1000 que lo encuentran solo uno lo sigue? Aquí se habla de las personas a las cuales pues les llega el conocimiento objetivo orientado a la práctica. Y veíamos que se nos abren 2 caminos. Hay personas que reciben este conocimiento y lo vuelven una creencia. No comienzan a practicar, simpatizantes, ¿sí? Y lo peor es que incluso ese yo mitómano, ese yo fanático nos lleva a volvernos instructores y a dar las conferencias y creer uno que pues realmente uno está avanzando, y no, sí, somos simpatizantes o fanáticos del conocimiento, pero no se está practicando, ¿sí? No le damos la seriedad, no vemos la importancia del conocimiento que estamos recibiendo, ¿no? Más allá de que sea algo que nos guste, algo que hable de espiritualidad, yo veo razón en lo que me dicen. No, hay que ponerse a practicar, hay que ponerse a equilibrar esos centros, hay que dejar de estar pues perdiendo el tiempo, hay que generar pues un centro de gravedad permanente en torno a las cosas de la conciencia. Hay que darle la trascendencia que tiene a este trabajo, ¿sí? Esos pues son los que lo siguen, los que siguen al Cristo, ¿sí? Los que siguen al Cristo son aquellos que practican, porque solamente la práctica, ustedes ven ya todo el proceso de creación que hay que hacer, nos va a llevar pues a ese punto donde pues van a ser ese Cristo. Pero sucede que de 1000 que lo siguen, o sea, de 1000 personas que practican, pues bueno, solo uno lo logra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, llegan allá, crean lo que es el cuerpo causal, ven que esa segunda montaña es muy difícil, es muy dolorosa, que esos 8 años de Job, y se decantan por el camino más fácil, que es el camino del nirvana, traicionando a su Cristo. Fíjense que el maestro dice que pues elegir el nirvana no se le desea ni siquiera al peor enemigo.
¿Por qué? Porque una persona que elige el nirvana, pues obviamente no se libera de esta máquina, no se libera, no se libera de la rueda, porque para eso hay que, pues obviamente elegir el camino directo, que el Cristo nazca, elimine todos esos yoes y ahí sí uno se libera pues completamente. Pero esta persona no se libera, se va a esos otros planetas, hace las funciones, ¿no?, que pues le prometieron, y llega un punto en el cual a esa persona se le acaba el dharma y vuelve a caer en un planeta como este, ¿sí? Y llega a ese punto donde recibe el conocimiento, practica y vuelve y llega a ese momento donde tiene que elegir y vuelve y elige el nirvana porque se ha sentado una recurrencia. Entonces allí se queda dando vueltas como que fuera una especie de maldición, hasta tanto pues agota sus oportunidades. Para salir de allí se requiere muchísima revolución. Muchísima revolución. No es que no se puede, pero se requiere muchísima revolución, ¿no?, para salir de ese camino del nirvana y pues entonces de esa pasividad, de ese camino de la evolución que sabemos que tiene como hermana la involución, para pues obviamente elegir ese camino directo, ¿no?, que aunque es duro, pues es el camino que nos lleva a nosotros a la liberación. Y bueno, compañeros, con esto pues hemos finalizado con este tema del día de hoy. Ojalá pues hayamos comprendido, ¿no?, o entendido qué es el alma y qué es el espíritu, porque pues hablar de comprensión cuesta que ustedes se pongan a practicar los 3 factores para que pues vayan viviendo todo ese proceso, ¿no?, hasta que se llegue a ese punto donde nos volvamos verdaderos hombres y luego elijamos ese camino directo y encarnemos lo que es esa fuerza crística, que es pues ese espíritu. Antes de ver si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este tema, los dejamos con la invitación a la próxima conferencia titulada Retorno y Recurrencia. Una conferencia muy interesante, muy interesante. Allí vamos a estar aprendiendo la diferencia entre retorno y reencarnación. Sí, vamos a ver qué verdaderamente pues es la reencarnación. Vamos a ver cómo nosotros estamos sometidos a estas leyes, a estar constantemente retornando, dándole vuelta a esa rueda del samsara, pero también en nuestras vidas, ¿no?, de existencia a existencia y día tras día. Nosotros estamos constantemente repitiendo lo mismo. Y vamos a ver que la causa de esto son nuestros defectos psicológicos. El no hacer el trabajo de pues aprendizaje, ¿no?, y de eliminación de esos defectos. Y bueno, allí vamos a estar aprendiendo cómo trascender estas leyes.